Hola, hoy día 10 de mayo finalizamos todas las actividades de la Semana de la Juventud Europea. Hoy estamos reunidos aquí, los miembros de Somos Europa, para abrir un debate sobre el papel que juegan los jóvenes en la construcción del proyecto europeo. Hoy estamos aquí un grupo de jóvenes muy diferentes que vamos a exponer los motivos sobre todo aquello que no hemos encontrado durante nuestra experiencia, tanto haciendo voluntariado en el extranjero, como intercambio, como aprendiendo idiomas, para exponer desde nuestra perspectiva cuáles son todos esos aspectos que nos aproximan y nos acercan a las diferentes culturas y aquellos que, por contrario, nos separan y nos alejan. Ahora que nos encontramos en una época bonita, porque en aproximadamente menos de un mes vamos a tener las elecciones europeas. Unas elecciones que son decisivas para la construcción del proyecto europeo. Ahora, cuando prácticamente nadie habla de Europa, ahora cuando nadie se atreve a poner en el centro del debate algo tan importante como ese proyecto común del que todos formamos parte, aquí vamos a estar nosotros, los jóvenes, exponiendo cuál es la Europa que queremos y por qué Europa merece la pena. Pero sin más, os presento al equipo de jóvenes que hoy nos acompañan, empezando por mi izquierda, Esther. Esther ha participado en un proyecto de intercambio con Francia y además en un proyecto de intercambio con Bulgaria. Por otro lado, la tenemos a ella, de Durkal, la pequeña Paula, que se ha incorporado recientemente a la asociación y ha participado en un proyecto también en Bulgaria. Abel, que no solo ha estado participando con nosotros en la Escuela de Líderes, sino que también ha tenido su oportunidad yendo a Lituania y compartiendo experiencias y actividades con jóvenes de toda Europa. A María, de las que llevan prácticamente desde el principio, por lo menos 2 años, que ha participado en infinidad de proyectos, pero también a Javier, que todavía está esperando su oportunidad porque es muy pequeño. Sin más, me gustaría, porque muchas veces se nos olvida que si todos los árboles del mismo bosque tienen un problema, quizá el problema no reside en los árboles, reside en el bosque. Entonces, desde esa perspectiva que tiende más hacia lo amplio que hacia lo concreto, desde ahí queremos tratar los problemas. Y sin más, me gustaría comenzar con Esther, que me contara qué significa para ella la Unión Europea, qué es para ella la Unión Europea. Pues bueno, para mí la Unión Europea más que algo que nos enseñen en el instituto sobre política, algo más allá, para mí ha sido una oportunidad que gracias a la Unión y para favorecer a los jóvenes me han dado la oportunidad de abrir más allá de mi país, de España, y poder conocer otros países y otras culturas y mucha más gente. España, por suerte para los que creemos en Europa, es uno de los países de la Unión Europea en los que nos encontramos unas tasas de euroescepticismo menores y muchas veces nos preguntamos por qué. Porque, sinceramente, si nos ponemos a analizarlo en perspectiva, ni somos el país que más fondos europeos reciba, ni somos el país con más movilidades al exterior dentro de la Unión Europea, ni somos, ni mucho menos, el país que domine mejor la lengua inglesa. Sin embargo, tenemos ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Es decir, de conjunto, de que somos parte de algo más grande. Paula, ¿podrías decirme cuál crees tú que es eso que nos une al resto de europeos? ¿Qué es lo que nos hace sentirnos parte de la Unión Europea? Desde mi punto de vista hay muchas cosas que nos permite la Unión Europea y que, por ejemplo, con los intercambios que hemos estado haciendo, pienso que ya podemos sentirnos un poco más uno al estar unidos siendo totalmente diferentes, porque realmente hemos podido ver las diferencias que tenemos entre países, pero a la vez yo he acabado dándome cuenta de que la gente de otro país puede ser exactamente igual que yo. Entonces creo que la Unión Europea nos está dando la oportunidad a que veamos que no somos tan diferentes y que no somos tan independientes de otros países. Nos encontramos, sin duda, con muchísimas dificultades cuando emprendemos la aventura hacia otro país. Al principio
todos son miedos. Inclusive cuando ya tienes una cierta experiencia viajando, nunca se te escapan los nervios de los días de antes, de preparar la maleta. Siempre tienes la incertidumbre de si sabrás llegar a la terminal, si te quedarás fuera. Pero me gustaría hablar no solo de las similitudes, ¿no?, sino de las dificultades. Y para eso me gustaría preguntarle a Abel cuáles han sido las dificultades que él ha encontrado cuando ha salido al extranjero. Una pregunta difícil. A ver, realmente a mí dificultades se me han presentado pocas, puesto que hoy en día los medios de comunicación... perdona. Hoy en día los diferentes países, en mi caso, donde he viajado de la Unión Europea, se encuentran bastante bien comunicados. Y con simplemente el hecho de tener tu DNI no te hace falta el pasaporte, puedes enseñar tu DNI, puedes pasar la frontera a otro país dentro de la Unión Europea y realmente dificultades no he encontrado muchas. Si acaso puedes encontrar otro tipo de dificultades, como puede ser el idioma o puede ser quizás ese típico, ese típico miedo a viajar solo y a decir, tío, puede que llegue algún proyecto, que llegue algún viaje y puede que me encuentre solo en algún momento, que me pueda sentir solo, pero no, realmente no he tenido ningún tipo de dificultad viajando dentro de la Unión Europea. Muchas veces esos pequeños gestos que pensamos que no tienen trascendencia, esos pequeños gestos que prácticamente no requieren esfuerzo, son los que realmente marcan la diferencia. La diferencia de edad que tengo yo con ellos es aproximadamente 4 años. La primera vez que yo viajé todavía no existía el roaming y aunque esto parezca algo quizá un poco exagerado, la realidad es que yo recuerdo que mi primer viaje, y no solo el primero, sino que algunos de los siguientes, había que ir con el mapa, comprar el mapa, te perdías, era de madrugada y no sabías llegar a casa. Esos son pequeños pasos que vamos dando hacia adelante y en los que los jóvenes hemos tenido mucha influencia y mucho que decir, que son los que de alguna forma ayudan a construir esa Europa donde todos nos sentimos cómodos. Europa es un proyecto de futuro y un proyecto que requiere de un paso lento pero firme. Y por supuesto, debido a ese carácter de futuro que tiene, los jóvenes tenemos que tener un papel principal, porque nosotros somos los que vamos a vivir los cambios que se empiecen a gestar ahora. Y por tanto, tenemos que dar nuestra opinión y ser partícipes de ello. Abel ha dicho que, bien es cierto, somos muy afortunados de tener un DNI que nos sirve para viajar por toda la Unión Europea. Nadie te pregunta, nadie te dice. Los que hemos tenido la oportunidad de viajar fuera de la Unión Europea, sabemos que en algunos países pasar la frontera es algo complicado e incluso que puede resultar un poco chocante, ¿no? Te preguntan, te examinan, compruebas si eres tú, te ponen pegas, tienes que pedir el visado. Pues esa es una diferencia que ha costado muchísimo construir, que es más débil de lo que nos pensamos y que es muy valiosa. También Abel ha hablado del idioma. Y sin duda el idioma es una de las grandes barreras y de los grandes desafíos que tiene la Unión Europea. La Unión Europea no estará completa hasta que yo no tenga la posibilidad de irme a otro país sin el miedo a no ser entendido. Evidentemente, respetando la diversidad de cada uno de los países y de las lenguas, pero es muy difícil construir un edificio común si no tenemos ese instrumento vehicular que es la lengua. Y me gustaría preguntarle a María, ¿qué esfuerzos crees que podríamos hacer para mejorar el inglés? Precisamente los proyectos que subvenciona Europa, en los que nosotros hemos ido, ayuda bastante a la hora de comunicarte. Ha habido mucha gente que no tenía nivel de inglés y ha intentado ir y obviamente ha mejorado su nivel con el hecho de escuchar a la gente y comunicarte con ella, lo mejora, quiera o no. Y bueno, hay mucha ayuda, academias sobre todo, que te preparen, no que sean tutoriales. Y bueno, que hay, por ejemplo, en vez de ver películas en español, las puedes ver en inglés. O sea, si te interesa el inglés y tienes empeño, puedes conseguir hablar inglés perfectamente.
Muchas veces nos pensamos que por el hecho de pertenecer a culturas distintas, pues eso es como una dificultad añadida, ¿no? Pero cuando rompes ese tabú y de verdad haces el esfuerzo e intentas acercarte a los demás, descubres que más allá de nuestras diferencias, si hacemos un pequeño esfuerzo, podemos encontrar más similitudes. Tú, aunque no has podido tener la experiencia de viajar al extranjero, hemos compartido con jóvenes de otros países que han venido a Padul y has tenido la oportunidad de conocerlos. ¿Cuál ha sido la cultura con la que has sentido más proximidad y por qué? A ver, más proximidad con los italianos, supongo yo, o con, bueno, italiana en este caso, porque yo con quien estuve fue con italiana. Pienso que son muy parecidos a nosotros, pero distantes, es que pregunta difícil. Es que no sé qué. Sí, dale. ¿Con qué cultura has sentido más proximidad y por qué? A ver, realmente lo que dice Javi es verdad. La cultura italiana, no sé realmente por qué, bueno, por el simple hecho cultural, es verdad que entre italianos y españoles tenemos más proximidad. Quizá por el tema del horario, no sé, por diversos temas, pero sin embargo es verdad que cuando viajas y por ejemplo al Erasmus que yo fui a Lituania, te encontrabas que los países del sur de Europa tenían a ver, al fin y al cabo todo el mundo se hace amigo y esas cosas, pero te dabas cuenta de que había una especial relación entre los países del sur de Europa y una especial relación entre los países del norte de Europa, aunque eso no quitaba que todos estuviéramos con todos. Por ejemplo, en mi caso, con los que menos relación tuve fue con los propios lituanos, supongo que también por dificultades, como podía ser el idioma. Había algunos que no hablaban realmente bien inglés. Yo tampoco es que sea aquí una bestia hablando inglés, pero no, supongo que por el hecho de que ellos tienen una cultura completamente diferente a lo que sería la cultura española, hubo más proximidad entre nosotros, me he equivocado ahí, tío. No, sin miedo. Hubo ahí un alejamiento, hubo distancia y con los italianos pues es verdad que hubo más cercanía. Muchas veces tendemos siempre a mirar hacia arriba y por ese hecho nos pensamos que estamos peor que nadie o que tenemos una cultura muy diferente o muchas veces simplemente nos minusvaloramos. No sé si os ha pasado a vosotros que desde esa experiencia, ¿no?, que te da el salir, yo creo que cuanto más he viajado, más ganas he tenido de conocer, pero a la vez más he aprendido a valorar lo que tenía aquí. ¿Os ha pasado a alguno de vosotros y queréis compartir vuestra experiencia? El jamón, lo que yo echaba menos era el jamón Vicente. Yo puedo hablar de... Puedo decir que no he asistido a ningún viaje de Somos Europa. Se me han planteado algunos, pero a lo mejor por también un poco de miedo de viajar a otras partes y tal, pues no he podido ir. Pero de ver, por ejemplo, que han venido aquí gente, ya no solo de Erasmus, sino también de intercambio de aquí del pueblo, y conocer a esa gente, sentirte cómodo y a gusto con ella. Y al fin y al cabo yo, que no es que tenga un nivel muy bueno de inglés, que sé comunicarme al final y al cabo con mis métodos, pues al final uno se acaba comunicando y se siente muy a gusto y hace nuevos amigos. Al final, el idioma es una herramienta comunicativa más y por tanto la finalidad tiene que ser esa, ser capaz de interactuar con los demás. Pero como decíamos, muchas veces, y lo ha comentado Abel, hablamos de la Europa del Norte y de la Europa del Sur. Si por ejemplo nos vamos a Lituania, pues descubriremos que la verdadera diferencia entre países está entre la Europa de Occidente y la Europa de Oriente. Y esto es real. Y como decía, por ejemplo, ¿os ha pasado o habéis percibido dificultades que tengan en otros países que aquí no las hemos tenido? Sí. Por ejemplo, ¿quién toma la palabra? A ver, desde mi experiencia con el Erasmus, por ejemplo, nosotros la primera cultura que nos impactó más fue la de Turquía. Realmente, yo respecto a lo que hemos hablado antes, es cierto que había un
feeling más guay con los italianos y es cierto, pero pienso que también tiene mucho que ver con la persona. Y nosotros nos dimos cuenta de que en el caso de los turcos, ellos nos contaron que tenían una cultura difícil, que estaba claramente no era tan moderna como podríamos considerar la nuestra, entre comillas. Y nosotros vimos varias situaciones en las que el grupo de Turquía se componía de 2 chicos y 2 chicas. Y las chicas siempre iban acompañadas de los 2 chicos. Y claro, al principio nosotros no fuimos conscientes, pero llegó una de las noches en las que nos dimos cuenta de que la chica quiso bajar con nosotros a pasarlo bien, porque por las noches pues nos bajábamos al salón, charlábamos, y el chico enseguida bajó como para decirle que era ya la hora de acostarse y tal. Y no sé, nosotros realmente nos dimos cuenta de que eso es una cosa que nosotros no veíamos, entre comillas, normal en nuestra cultura, y que realmente sí que nos diferenciaba de esa parte de Turquía. ¿Alguna otra diferencia a nivel, por ejemplo, no sé si la habéis podido percibir con los derechos LGTBI o incluso con las circunstancias económicas, la queréis comentar? Realmente nos encontramos con que, aunque aquí demos por algo un derecho ya tenido, si nos vamos a países como Polonia, hasta hace prácticamente un año, los domingos era obligatorio trabajar. Es decir, se trabajaba toda la semana. Si nos vamos fuera de Europa, incluso en China, se está empezando a plantear la posibilidad de que se trabajen 6 días a la semana, 12 horas cada día. Esto también son derechos que hemos ido construyendo y que hemos ido ganando, y que evidentemente es cuando sales y haces esa comparación de estados entre lo que tenemos y lo que no tienen los demás, y sobre todo lo que también nos falta, porque tiene que ser un incentivo de mejora, cuando descubres que no es todo tan claro ni todo tan dado como nos pensábamos. Entonces, me gustaría hacer una pregunta abierta a todos los chicos, porque yo sí he tenido experiencias en las que he dicho, esto en este país hay que cambiarlo. Y creo que Paula ha dado un elemento muy importante. Ahora, por ejemplo, que es cierto que hay gente que cuestiona el feminismo aquí en España, nos encontramos con que hay países dentro de Europa que no es que sea cuestionable la diferencia, es que la diferencia es incuestionable. Es decir, están en 2 escalones distintos. Entonces, ¿qué más aspectos culturales creéis que podemos encontrar en otros países que nos diferencien? Bueno, pues hablando también de mi experiencia en Bulgaria, nuestro tema a tratar allí era la radicalización de los jóvenes. Y hablando un día, exponiendo nuestras opiniones, como solíamos hacer todos los días, pues nos dimos cuenta un poco de también en los países del este, como es en Bulgaria, los búlgaros, tenían una visión mucho más cerrada de lo que es la homosexualidad, y allí está visto muy diferente a como lo vemos nosotros aquí, que es un tema que desde mi punto de vista está un poco más normalizado desde hace unos años. Y allí nos dimos cuenta que le cuesta mucho más tratar con ellos, tratar ese tema, son un poco más cerrados, y creo que eso es un tema que tiene mucho que desarrollarse allí en ese país. ¿Creéis que existe una identidad europea o todavía está por construir? Bueno, es decir, una base que compartimos todos los europeos que no está en el resto de continentes. A ver, realmente es verdad que podemos encontrar... Es que es una pregunta difícil, porque decir una identidad europea, Paula lo ha dicho, que hay personas diferentes al fin y al cabo, y realmente tú cómo puedes definir a una población como puede ser la población europea, con tantísimos millones de personas coger y definirla con una única... Base. Claro, con una única base. Yo lo considero difícil, además,
por ejemplo, no estamos en el caso de Sudamérica, que comparten el idioma. Estamos en el caso de Europa, donde hay una pecha de idiomas. ¿Cuántos? 26. 26 idiomas. 24. 24 idiomas. Y claro, quieras que no, son factores culturales que, como tú has dicho, son fronteras. Y también me gustaría hablar de lo que han estado hablando ellas. Yo, mi proyecto de Lituania era Human Rights y claro, en una de las mañanas salió el tema, era un tema a tratar. Bueno, fue un tipo de juego, a partir de papeles, era en una pizarra, ponías los temas que te gustaría ver debatidos y salieron muchísimos temas. Por ejemplo, un tema que a mí me impactó y me quedé loco fue el tema del aborto. Los países del sur, por ejemplo, italianos y españoles, que eran los que estábamos del sur, defendíamos completamente abierta, es que lo defendíamos, que se trataba de una cosa abierta. Cada persona decide si quiere abortar o no. Cada persona, claro, tiene una decisión propia. Sin embargo, los países del este de Europa, en mi caso, rumano y lituano, no sé si por factores religiosos, por factores políticos, porque realmente no conocía la situación, pero eran muchísimo más cerrados. Es que nosotros defendíamos y decíamos que cada persona decida si quiere o no quiere abortar, pero ellos defendían la prohibición del aborto, es decir, tú no puedes abortar porque has matado una vida, o la homosexualidad lo veían mal, lo veían incluso algunos condenables. Y son cosas, incluso la eutanasia también, son cosas que no sé si por factores culturales, ya no sé si, lógicamente no creo que ahí intervenga tampoco el idioma, supongo que factores políticos, religiosos, pues son cosas que sí que notan una gran diferencia. Y me decías que era difícil catalogar un elemento que nos uniera, ¿no? Porque éramos países muy diferentes, con diferentes culturas, incluso diferentes idiomas. La Champions, Vicente, es lo que nos une a todos. Por ejemplo, ¿no? Pero aparte de las Champions, aunque nos salgamos un poco de la broma, por ejemplo, en Europa la pena de muerte no está permitida. Bueno, también salió ese tema. Por ejemplo, entonces, ¿podríamos decir que en Europa tenemos una cultura de respeto a los derechos humanos? Sí. Podemos decir que últimamente, por ciertos movimientos europeos, incluso en estas elecciones que vienen ahora, hay parte de esta base cultural está en peligro. Pues también, ¿no? Pero sobre todo, y partiendo de que la Unión Europea no es perfecta, y no hemos venido a decir eso, me gustaría hacer una pregunta a todos, que me la respondierais uno a uno. Primero, decirme 3 palabras que sintáis vosotros que son las que reflejan la Unión Europea que vivimos ahora, y 3 palabras que reflejen la Unión Europea que queréis vivir vosotros dentro de 30 años. María. Sí. La del presente, la Unión Europea del presente. Pues pienso que una palabra sería paz, porque después de 2 guerras mundiales que hemos vivido, sobre todo en los territorios europeos, hemos conseguido que gracias a la Unión Europea haya más paz. Otra palabra sería comunicación, ¿por qué no? Y la otra, que hay mucha variedad de personas. Diversidad. ¿Y la que te gustaría? Eso no es la de vuelta. Pasamos a la de vuelta, venga. Bueno, ahora se puede decir que se está condensando el lenguaje oficial, ¿no? Se podría decir que también hay más unificación que antes, por suerte, y ¿qué decir? Que no se me ocurre. Hay muchas. Ahí también sigue habiendo diferencias y los problemas que hemos hablado anteriormente siguen estando todavía ahí. A ver, hoy en día realmente en la Unión Europea yo considero que veo bien la situación, pero considero que hay muchísimas cosas que deberían cambiar.
Y no me hacen falta 3 palabras porque principalmente a mí, es verdad, a mí lo que me choca principalmente es la situación ahora mismo de los refugiados. Considero que Europa está haciéndolo fatal porque debería de acoger a muchísimos más refugiados porque hemos sido nosotros los primeros que hemos estado jodidos por 2 guerras. Hemos sido los primeros que nos hemos estado aquí comiendo los mocos, los primeros que no han tenido casas para vivir y que a lo mejor lleguen refugiados de otros sitios y haya países que estén echando las embarcaciones para atrás, que estén negando la entrada, que estén contando personas como si fuesen animales, pues algo que me gustaría que cambiase. A ver, desde mi punto de vista yo pienso que una palabra muy importante es el progreso, porque pienso que ha habido un cambio muy grande y que, como ha dicho Vicente, antes había cosas que no te podías plantear en cuanto a la Unión Europea y que ahora hay muchas más facilidades, tanto de viajar como de conocer personas. Otra palabra diría que puede ser unión, debido a la unión entre países y no solo literalmente, sino también que yo pienso que nos consideramos mucho más unidos, o al menos para mí. Y no sé, otra palabra puede ser iniciativa, porque pienso que a lo mejor la gente de antes no tenía tanta iniciativa a la hora de querer interactuar y querer mejorar, y no solo tan egoístamente hablando de su país, sino hablando más globalmente en cuanto a Europa. Una de las palabras que yo creo que también es muy importante es la juventud, el progreso de la juventud, ya que la Unión Europea, sus proyectos están bastante volcados en el progreso de la juventud, sobre todo del aprendizaje, sobre todo del idioma y también de poder conocer otras culturas. Otra palabra que yo pienso que está ligada sería, por ejemplo, la identificación. Como ya hemos hablado antes, antes no se podía identificar con tanta facilidad y ahora ya sí. Y creo que también es otro progreso más de la Unión Europea. Y otra palabra, pues no se me ocurre ninguna. Al final, yo creo que aquí pasa un poco como con el inglés, ¿no? Que hasta que no salimos y vemos que se puede utilizar y que tiene alguna finalidad y que sirve, pues no llegamos a cogerle ese cariño, ¿no? Pues a mí me ha pasado siempre que al final tendemos a quedarnos con lo cercano, pero porque es lo que conocemos, ¿no? Entonces, cuando empiezas a conocer a gente de otros países, empiezas a preocuparte por sus problemas y empiezas a sentirlos como tuyos. Entonces, yo reivindico también esa Unión Europea de la solidaridad, porque al final nos duele lo de aquí, pero también me duele lo que ocurre en Polonia y me preocupa mucho que, por ejemplo, en Turquía las mujeres no estén al mismo nivel que los hombres, o que en Rumanía se estén cuestionando los derechos de las personas homosexuales. Entonces, yo creo que, como hemos dicho, tenemos que trabajar para construir esa Unión Europea de la diversidad, de la igualdad de oportunidades, de la solidaridad. Y todo eso está en juego ahora también. Y tenemos que ser nosotros, los jóvenes, los que la abanderemos, porque, como os digo, hay conceptos que igual para nosotros están muy claros y son incuestionables, pero para las generaciones que vienen detrás todavía les cuesta un poco asimilar, ¿no? Y ahí tenemos que estar nosotros reivindicándolo, diciendo que no, que este es el futuro que nosotros queremos y hemos decidido. Doy paso a la Unión Europea. No hacen falta que sean 3 preguntas exactas. El bicho viene. Una que refleje el futuro de Europa, ¿no? Pues que Miranda vaya a un Erasmus Plus. Bueno, ya en serio, como ha dicho Abel, pienso que en un futuro de Europa quiero que en Europa las puertas estén abiertas a... Exactamente, que no haya fronteras, que puedan entrar, que nosotros hemos necesitado ayuda
y ellos lo necesitan ahora y nosotros seguro que lo necesitaremos en un futuro y pienso que tenemos que dar esa ayuda a los demás. La segunda, creo que es una de las más importantes, es que en toda la Unión Europea haya igualdad de mujeres frente a los hombres, que en los trabajos un hombre no esté por encima de una mujer, que también haya igualdad en el caso del LGBTI, que no me ha salido una trabada. Y por último, también el idioma, que haya muchísimos más proyectos para los jóvenes que vienen por detrás nuestra y que hay por delante nuestra, que necesitan subir su nivel de idioma y además que nos va a ayudar muchísimo en un futuro cuando necesitamos trabajo, decir que hemos estado en un Erasmus. Y bueno, básicamente está más que dicho, pero obviamente ojalá que en un futuro no se tenga que mencionar el tema del machismo y de los problemas del grupo LGTBI, que nos podamos ver a todos iguales, con distintos físicos, pero se supone que somos una Europa unida, la Unión Europea, por lo tanto debemos estar más unidos y obviamente que sigan habiendo muchísimos proyectos y cada vez en más países porque no todos colaboran y esto abrirá mucho más la manera de pensar de la gente y también animará y favorecerá a todos los jóvenes. A ver, realmente lo que han dicho estoy de acuerdo con ellos. Hay una de las cosas que lógicamente me preocupa, pero creo que la Unión Europea está tomando medidas, como puede ser el tema LGTBIH o también puede ser el tema del machismo. Considero que hoy en día la Unión Europea está tomando diversas medidas y todavía confío en la fe humana y creo que se puede resolver. Y vuelvo a la misma palabra que he dicho antes, solidaridad. Y es el principal tema que me preocupa, porque al fin y al cabo ya dejándonos de cosas como que no creo que realmente tengan importancia, como tu sexualidad, que lo veo algo completamente normal. Si te gusta un hombre, pues te gusta un hombre. Si te gusta una mujer o si te gusta lo de, es que da igual, es que son cosas inútiles. Creo que se deberían de tomar muchísimas más medidas con el tema de la inmigración y con el tema de los refugiados. Desde mi punto de vista, creo que, por ejemplo, estos proyectos que subvenciona la Unión Europea, a mí y considero que a todas las personas que tengan la oportunidad de asistir a esta experiencia, le abre un montón la mente. Y yo realmente cuando he llegado a un sitio así con gente que consideramos diferente, he llegado a tener muchos prejuicios. Pero luego al conocer a cada persona de cada país, realmente no he notado la diferencia entre países, ni culturas, ni nada. Cada persona es como hay, te das cuenta de que una persona aquí puede ser de una manera y otra persona en otro país puede ser igual o no tiene nada que ver. Por tanto, yo pienso que la palabra para el futuro de la Unión Europea puede ser la igualdad y que realmente no llegamos a tener esos prejuicios que tenemos ante el resto de la gente, que pienso que son la mayoría por miedo que tenemos ante las diferencias. Y bueno, para mí, volviendo otra vez como algunos de mis compañeros a mi palabra de antes de la juventud, pienso que, aunque ya he dicho que la Unión Europea ha progresado mucho en el tema de juventud y de los jóvenes, pienso que todavía queda un camino muy largo en el que todos tengamos alguna vez en la vida la oportunidad, como ya lo hemos tenido nosotros, de participar en uno de ellos. Y me gusta bastante que la Unión Europea esté, lo que es Europa, esté unificada y nos dé la oportunidad de hacer esto, pero como ya han dicho, todavía quedan muchos países por los que integrarse en este tipo de proyectos y espero que en el futuro se pueda hacer. Bien, la verdad es que hemos tratado de tener un debate tranquilo, distendido. No habíamos preparado nada, lo prometo. Es decir, ha sido todo improvisado, pero sobre todo porque queríamos realmente
da esa sensación de frescura, de lo que realmente nos inquieta a los jóvenes y que pudieran transmitirlo, porque aprovechando que tenemos este medio, creo que es el momento de hacernos oír y que todos conozcan cuáles son nuestras inquietudes, nuestros pensamientos, nuestras impresiones, porque estoy convencido de que así no solo hacemos más Europa, sino que hacemos una sociedad mucho mejor, mucho más abierta y mucho más inclusiva con todos los sectores que en ella la integran. Muchísimas gracias a todos por venir. Habéis sido sobre todo muy valientes, que es difícil. Y muchísimas gracias por escucharnos y vuestra atención.